Dio a luz a un niño, para el hombre más poderoso de la ciudad, el jefe Ethan. Todos pensaban que usaría al bebé para obligarlo a contraer matrimonio. Pero al 10º día después de dar a luz, me fui sola de la capital. Ethan me persiguió, sosteniendo a nuestro bebé que lloraba a gritos, con los ojos rojos de ira y dolor. Lila, me estás abandonando, y ahora también estás abandonando a tu propio hijo. Una lágrima se escapó antes de que pudiera detenerla, pero nunca me volví hacia atrás. Mirando el vasto cielo libre de cadenas que tenía delante, mi voz fue tan firme como una piedra: sí, a ambos. Ya no quiero a ninguno de los dos. Después de decir esas palabras, Ethan se dio la vuelta y se fue, con el bebé llorando a gritos en sus brazos. Para un hombre de su origen, orgulloso e intocable, perseguir a alguien hasta la estación de tren era impensable. Pero esta no fue la primera vez que nos separamos, también rompimos hace 3 años, el día antes de nuestra ruptura. En su lujosa oficina en la planta superior, se quitó la ropa una prenda tras otra sobre ese escritorio de madera maciza de $1 millón. Me recosté, sonrojada intensamente, y cerré los ojos. Ethan se inclinó para besarme, con su aliento caliente contra mi piel. Lila, sabes que cada vez que entras aquí para presentar un informe, el único pensamiento que tengo en la cabeza es ¿tenerte con fuerza sobre este escritorio? Esa tarde, la puerta de su oficina permaneció cerrada con llave. Su jefe de gabinete y su asistente personal guardaron la entrada durante 3 horas seguidas. Agotada, me levantaron del escritorio y me llevaron hasta las ventanas de suelo a techo. Debajo de nosotros se extendía el corazón del distrito financiero de la ciudad, todo diminuto como hormigas. Lila, murmuró Ethan, abrazándome por detrás, con sus labios deslizándose por mi cuello. Tu cumpleaños se acerca, ¿qué quieres como regalo? Mis dedos dejaron huellas húmedas en el frío cristal. Mi reflejo me miraba de vuelta, con la cara sonrojada y los ojos brillantes como charcos de agua. El agua tembló, formando ondas, hasta que finalmente se rompió. Las lágrimas se derramaron una tras otra. Extendí la mano hacia atrás para agarrar la suya, entrelazando nuestros dedos con fuerza. Ethan, solo quiero estar contigo para siempre. Él rió suavemente. ¿Por qué? Me dio la vuelta para abrazarme con fuerza. Niña tonta, ¿no siempre hemos estado juntos? Fui tonta, ingenuamente naif. No supe que había estado saliendo con su prometida durante 1 año hasta que se anunció su compromiso. Todos esos viajes a Francia no eran viajes de negocios. Había estado visitando a su futura esposa. El día en que entregué mi renuncia, el cielo estaba nublado y sofocante. Me paré frente a su escritorio, mirando mis zapatos. La expresión de Ethan fue sombría, con su pluma suspendida sobre el papel, negándose a firmar. No le presioné, en cambio, hablé calmadamente del pasado. ¿Recuerdas ese incidente hace 2 años, cuando la familia Joe se declaró en bancarrota y su hijo menor contrató a matones para vengarse de ti? Yo me puse delante de ti para recibir un cuchillazo. Sonreí, con los ojos hinchados y rojos, al encontrarlo la mirada. Me prometiste una cosa ese día, algo que nunca romperías. Nunca supe qué pedir hasta ahora. Ethan, terminemos esto de una vez por todas. Ethan me miró, con sus ojos oscuros indescifrables. La pluma de oro en sus largos dedos derramó tinta negra sobre el papel blanco. Finalmente habló, solo mi nombre, Lila. Luego firmó, deslizando el papel por el escritorio. Lo cogí, miré su firma y me incliné ligeramente. Gracias, señor Bass. Renuncié a mi trabajo, terminé la relación y empaqué mis maletas para volver a casa. Me dediqué por completo al trabajo y a las citas a ciegas, convencida de que nunca volvería a ver a Ethan. Pero el destino tenía otros planes. 2 años después, nos cruzamos de nuevo. En otro sofocante día de verano de Beijing, acababa de comerme 2 helados para combatir el calor, cuando levanté la vista y lo vi rodeado de una multitud, caminando hacia mí con paso decidido. Después de un momento de conmoción y pánico, bajé la cabeza y traté de mezclarme con la multitud. Solo era una humilde empleada en un gran recinto, nadie me notaría. Pero Ethan se dirigió directamente hacia mí. Sus guardaespaldas y su asistente mantuvieron a raya a la multitud. En el centro de la sala silenciosa, el hombre con el traje de alta costura negro permanecía erguido, aristocrático, divino e intocable. Mantuve la cabeza baja, sin decir nada. Después de casi 1 minuto, Ethan dio un paso hacia adelante. Extendió la mano por detrás de mi espalda y me quitó el helado medio derretido de la mano. ¿No tienes miedo de los calambres menstruales? Un suspiro recorrió la multitud, que se calmó rápidamente. Ethan se limpió las manos, con la mirada serena. Espérame en mi coche.
Si no fuera por el anillo de compromiso en mi mano izquierda. Si no hubiera hablado por videollamada con mi prometido 20 minutos antes, podría haber creído que el tiempo se había detenido, que durante 2 años nunca nos habíamos separado, que aún era la joven y apasionada chica de Beijing que lo había amado con cada fibra de su ser. Pero la ilusión duró solo un segundo. Levanté la vista, sonriendo educadamente. Lo siento, señor Bass, pero tengo trabajo que hacer. Ethan no se enfadó, pero su voz se volvió más fría. Lila, no me pruebes. Inspiré profundamente. Lo siento, pero realmente debo volver a trabajar. El aire era tan silencioso que se podía oír caer una aguja. Incluso su secretaria de muchos años me miraba con sorpresa. Mi cara permaneció calmada, pero mi espalda estaba empapada de sudor. Había estado con él lo suficiente como para saber cuán poderoso era, cuán fácilmente podía destruir vidas. La forma en que había resuelto la crisis de mi familia con una sola llamada telefónica lo demostraba. Desobedecerlo así era prácticamente suicidio. Pero Ethan de repente se rió, un sonido bajo y amargo. Lila, nunca supe que tenías tal tesón. No insistió más, en cambio. Abandonó el recinto con su séquito, con el humor claramente empeorado. Viví con miedo durante 3 días, esperando la represalia. Cuando no pasó nada, empecé a relajarme. Hasta el día en que me iba a ir de la capital. Mi prometido Liam me llamó, con la voz rota por las lágrimas y la histeria. Lila, ¿a quién te has metido en contra? ¿Por qué me están haciendo esto? Todos nuestros parientes invirtieron sus ahorros de toda la vida en mi empresa. Su dinero ganado con tanto esfuerzo se ha perdido. Lila, por favor, ruega al que me deje en paz. Si no lo haces, me lanzaré desde este edificio. Cogí el teléfono, con todo el cuerpo helado de frío. Liam, ¿de quién estás hablando? No lo sé. Su secretaria se apellida Son. Las lágrimas calientes cayeron sobre la pantalla del móvil. La secretaria Son, la mano derecha de Ethan. Su ayudante más confiado durante 10 años. Era altas horas de la noche en pleno verano, pero el viento aún llevaba un brillo cálido. El coche negro deslizaba entre las luces de neón de la ciudad. Me transporté a esa noche de hace años, cuando la secretaria Son también había venido a recogerme. Entonces solo tenía 21 años, aterrorizada hasta las lágrimas cuando entré y vi a Ethan. Vestido solo con una toalla, él lo encontró divertido, consolándome suavemente. Ahora tenía 26, un anillo de compromiso en el dedo, un prometido esperándome, una nueva vida al alcance de la mano. Pero sabía que al amanecer todo habría desaparecido. Ethan estaba en la terraza fumando, vestido con una bata de color azul marino. Entré y me dirigí directamente al baño. Cuando salí, estaba desnuda. Ethan se apagó el cigarrillo, apoyándose en la barandilla, mientras me miraba de arriba abajo. Sacudió la cabeza suavemente. Has adelgazado. Mi voz fue insensible. Haz lo que quieras, Ethan. Solo deja que mi prometido viva. Rogar por otro hombre. La expresión de Ethan se tornó fría, sus ojos fijos en mi anillo. Quítate esa cosa. Me arrancé el anillo del dedo y lo tiré a la basura. Sin mirarlo ni una segunda vez. Sus rasgos se suavizaron ligeramente. Ven aquí. Me acerqué a él. Él extendió la mano, rozando mis mejillas con los dedos, deslizándolos por mi cuerpo. La luz de la luna se derramó sobre mi piel, pálida y delicada, pronto a estar morada. Giré la cara hacia otro lado, mirando la luna mientras las lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. Hasta que Ethan se inclinó, mordiéndome suavemente el cuello. Me contorsioné de dolor y él me abrazó fuerte, un destello de arrepentimiento en sus ojos. No seas tan terca. Antes sabías conseguir todo lo que querías de mí con solo una mirada. Me presionó contra la ventana de suelo a techo. He estado queriendo hacer esto desde que te vi hoy. Sus manos se apretaron alrededor de mi cintura, sin piedad en su tacto. Me forcé a liberarme, pero él me sujetó con rudeza. ¿Quieres que él viva? Sé buena. Me quedé paralizada. Un momento después, Ethan me dio una palmada fuerte en el trasero. ¿Sabes lo que me gusta? Cuando Ethan terminó, me llevó de vuelta a la cama. Estaba completamente agotada. Pero él estaba satisfecho y aún quería más. Cerré los ojos, mi voz ronca. Estoy tan cansada, Ethan. A la luz tenue, él me miró desde arriba, pellizcándome suavemente la barbilla. Está bien, te dejaré descansar esta noche. Se levantó para ir a la ducha. Me obligué a salir de la cama, cogiendo mi ropa del sofá. Ethan encendió otro cigarrillo, mirándome con una frialdad creciente. ¿A dónde crees que vas? A casa.
Mantuve la cabeza baja, vestirme rápidamente. ¿Qué casa? Ethan se rió, todavía tan ingenua. Mis manos temblaban, pero seguí adelante, creciendo mi vestido y calzándome los zapatos. Ethan apagó el cigarrillo en el cenicero, las brasas rojas convirtiéndose en ceniza, lila. Seguí caminando, fingiendo no oírlo. No me detuvo. Abajo, los sirvientes y un chofer esperaban. Señorita Lila, el jefe me instruyó a llevarla a donde quiera que necesite ir. Asentí con indiferencia. El chofer me dejó en el aeropuerto y se fue. Cuando el avión despegó, aún no podía creerlo, me había dejado ir. Pero después de todos esos años juntos, nunca entendí realmente lo aterrador que podía ser el jefe Ethan. Pensé que después de esa noche, después de que Liam y yo termináramos nuestro compromiso, Ethan lo dejaría en paz. Pero eso solo era el principio. La pequeña empresa de Liam fue azotada por una crisis tras otra. Los hombres de Ethan lo jugueteaban, dejándolo tambalearse al borde de la ruina, para luego sacarlo del precipicio. Solo para derribarlo de nuevo cuando intentaba recuperarse. Finalmente, Liam no pudo aguantar más, intentó suicidarse. Por milagro, alguien lo encontró a tiempo. Y lo llevó corriendo al hospital. Fui a verlo, pero no entré en su habitación. Solo dejé la fruta y los suplementos con sus padres. Cuando salí del hospital, la secretaria Son llamó, señorita Lila, el jefe quiere saber cuándo volverás a Beijing. Me quedé de pie bajo el sol abrasador, sudando abundantemente, pero sintiéndome helada. Pero seguía siendo demasiado terca para ceder. No volveré. La secretaria Son no dijo nada, colgando inmediatamente. Quizás. Ethan pensó que el sufrimiento de Liam no era suficiente para romperme. Quizás se cansó de torturar a una mujer con tanta crueldad. Sea cual fuera la razón, las llamadas cesaron. La vida fue tranquila hasta finales del otoño. Mis padres todavía lamentaban por Liam, pero eventualmente volvieron a organizarme citas a ciegas. Luego ese invierno, Ethan se casó con la rica heredera que había estudiado en Francia. La noticia me alcanzó en un día lúgubre, muy similar al día en que terminé con él. Su boda fue extremadamente discreta, sin fotos publicadas, sin algaradas. De camino a casa del trabajo, compré un vaso de brochetas de fondue. Y me senté en un banco del parque a comérselas una por una. Al final, el caldo tenía un sabor extrañamente salado. Me toqué la cara sorprendida, dándome cuenta de que estaba llorando, con las lágrimas desbordando sin control. Esa noche, estaba sentada en el sofá, charlando con mis padres después de la ducha, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Lo colgué. Un momento después. Llegó un mensaje de texto. Lila, ¿bajas o subo yo? Se me heló la sangre. El teléfono sonó de nuevo. Lo puse en silencio, corriendo a mi habitación antes de contestar. La voz de Ethan llenó mi oído. Lila. ¿Qué quieres de mí, Ethan? Susurré, casi no conteniendo mi ira. Lila, te echo de menos. Me quedé paralizada, dispuesta a colgar el teléfono. Si no bajas, tendré que visitar a tus padres. Miré hacia la sala de estar, oyendo la risa de mis padres, el sonido de la televisión. Mi corazón se sentía como apretado con fuerza, un dolor agudo extendiéndose por mi pecho. Bajo. Está bien, esperaré. Cogí un abrigo, le inventé una excusa a mis padres y bajé corriendo. El coche de Ethan estaba aparcado en la sombra de un árbol. Me envolví bien con el abrigo, mirando nerviosa a mi alrededor antes de acercarme. La ventanilla trasera se bajó un tercio. Ethan estaba sentado allí, con un aire relajado y perezoso. Cuando me vio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Entra. Lo que tengas que decir, dilo aquí. Me negué. Ethan se encogió de hombros. Como quieras. Entonces, salgo yo. Abrió la puerta y bajó del coche. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró la barbilla y me presionó contra el coche. Su beso fue ardiente, impregnado de alcohol. Abrumador, devorador. Me forcé a liberarme en silencio, aterrorizada de que nos vieran. En el caos, levanté la mano y le di una bofetada fuerte en la cara. Mis uñas recién crecidas le rasparon 3 marcas profundas en la mandíbula. Ethan se apartó abruptamente, con la expresión nublada. Destabilizada, retrocedí horrorizada. Él tocó las heridas de su rostro, estrechando los ojos con peligrosa intensidad. Me preparé para recibir una bofetada de represalia, pero en cambio sonrió fríamente. Lila, o te subes al coche conmigo, o te tendré aquí mismo. Tu elección. Sabes que no miento. Mis padres estaban arriba. Los vecinos me conocían desde que era niña.
Aún no era medianoche, alguien podría pasar en cualquier momento. Me subí al coche. Ethan no dijo ni una palabra durante todo el trayecto, pero tan pronto como entramos en su habitación de hotel, arrojó su chaqueta de traje a un lado y me empujó contra la puerta. Me ató las muñecas por encima de la cabeza con su corbata, rasgando mi abrigo y arruinando mis pijamas con rudeza. Desabrochó su cinturón, sacando su camisa de los pantalones. Bajando el cierre de sus pantalones. Lloré en silencio, con los ojos rojos e hinchados mirándolo con rabia. Ethan, ¿realmente tienes que hacer esto? ¿Tienes que humillarme tanto? Para allá y no te odiaré. ¿Odiarme? Ethan soltó una carcajada seca. Lila, desearía que me odiaras. Cualquier cosa es mejor que ser extraños, sin ningún vínculo, sin ningún cuidado. ¿Estás loco, Ethan? Sí, estoy loco. Agarró mi cintura y penetró en mí lentamente. De forma torturosa, como cortar carne con un cuchillo desafilado. Las lágrimas se derramaron de mí, pero no mostró ninguna piedad. Sus movimientos eran rápidos y bruscos, como si quisiera destrozarme. Más tarde, me llevó hasta la ventana de suelo a techo. Me arrodillé allí durante tanto tiempo que mis rodillas quedaron moradas e hinchadas. Finalmente, me llevó de vuelta a la cama. Sentía que me estaba desmoronando, pero Ethan aún no me dejaba descansar. Mi cuerpo me traicionó, respondiendo a él a pesar de mi voluntad, alcanzando el clímax una y otra vez. Lila, vuelve conmigo a Beijing. Shook my head, cerrando los ojos con fuerza, temblando con todas mis fuerzas. Ethan sonrió suavemente, pero un destello de ira brilló en sus ojos. No pude aguantarlo más, sollozando, suplicando clemencia, pero me ignoró, mirándome desde arriba con fría indiferencia. ¿Cómo eres tan desobediente? ¿Por qué deberías ser gentil? Agúntalo, Lila. Ethan se marchó a Beijing temprano al día siguiente. Como era de esperar, no me obligó a ir con él. No hizo nada tan absurdo como secuestrarme, pero no pasó mucho tiempo hasta que el antiguo caso de mi padre, el que Ethan había archivado con una sola llamada telefónica, fue repentinamente reabierto. Mis padres estaban tan angustiados que ambos se enfermaron. Intenté de todo para solucionarlo. Después de todo, mi padre había sido inocente, fue incriminado por su superior y hecho de chivo expiatorio. Pero nada funcionó. Esa noche, me echaron de la casa de un funcionario, mis caros regalos esparcidos por el suelo. Era invierno, el frío penetraba hasta los huesos. No, lloré. En cambio, me paré en un cruce esperando el semáforo. Luego arrojé las cajas de regalos a un lado y empecé a reír, riendo hasta que lloré. Hasta que los transeúntes me miraran como si estuviera loca. La secretaria Son llamó de nuevo, con su voz inalterada. Señorita Lila, el jefe, ¿quiere saber cuándo volverás a Beijing? Me quedé de pie en el viento helado, envolviéndome bien con mi abrigo. El semáforo cambió. La gente pasaba corriendo. Me quedé allí sola en medio del cruce, inmóvil. El hombre al otro lado de la línea esperaba pacientemente. No me presionaba. No sé cuánto tiempo estuve de pie allí, hasta que mis piernas y pies se entumecieron de frío. Finalmente hablé. Dile a Ethan que venga a verme. Hay algo que necesito decirle primero. 2 días después, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Ethan vino a verme. Permaneció en mi ciudad natal durante 3 días, pero apenas nos vimos. Siempre estaba ocupado, asistiendo a interminables fiestas y reuniones. Me alegré de la tranquilidad. Tarde en la tercera noche, regresó con un ligero olor a alcohol. Todavía estaba despierta, sentada sola en la terraza, mirando al vacío. Ethan se acercó por detrás de mí, colocando sus manos en mis hombros, besándome suavemente la mejilla. No te duermas todavía. Espérame. Fue a la ducha, regresando con una bata holgada. La secretaria Son dijo que tenías algo que decirme. Se sentó a mi lado, llevándome a sus brazos. Su voz era profunda y cálida contra mi oído. No seré tu amante, ni ahora, ni nunca. Ethan no pareció sorprendido, si algo, sonrió suavemente. No planeaba ocultártelo. Es un matrimonio por contrato. Miré el cielo oscuro encima de mí, con mi voz calmada. Sea contrato o no, estás casado. Ese es un hecho. Me volví a mirarlo. Así que, sin importar cómo lo intentes, dormir con un hombre casado me convierte en una mujer sin vergüenza que arruina hogares. Los ojos de Ethan se oscurecieron. Si digo que no lo eres, entonces nadie en este mundo se atreverá a llamarte así. He venido a que te quedes conmigo o te suicides, Lila. Ethan agarró mi barbilla con fuerza. ¿Crees que amenazándome con la muerte funcionará? Podrías morir fácilmente,
Pero, ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué les pasará? Todo mi cuerpo empezó a temblar, mis dientes chocaban, mis ojos ardían con lágrimas contenidas. Pero no cayó ni una sola. Sentí como si me hubieran arrancado la columna vertebral. Me derrumbé contra él, flácida como una muñeca de trapo. El agarre de Ethan se aflojó ligeramente. Rozó un mechón de pelo de mi cara. Basta, no digas cosas así. Besó mis frías y temblorosas labios. Nunca te haría daño de verdad. Eres la mujer que amo, ¿recuerdas? Su voz fue suave, sus ojos tiernos. En ese momento de desesperación, se sintió como una línea de vida. Ethan, levanté la vista hacia él, las lágrimas finalmente brotando. Prometo no salir con nadie más, no más citas a ciegas, no me casaré. Solo mientras estés casado, no nos veamos, no haya ningún contacto, por favor. Ethan no respondió, solo me miró desde arriba, con sus ojos más oscuros y fríos de lo que había visto nunca, con una sed que parecía querer tragarme por completo. Lila, esta es mi oferta. Su voz fue baja y deliberada. Mi esposa no puede tener hijos. Ten mi bebé y cumpliré tu deseo. Después de eso, si quieres cortar todos los lazos, que así sea. Piénsalo. Te daré 3 días. Rozó el pelo de mi frente, el frío en sus ojos disipándose ligeramente. No necesitaba 3 días. Tomé mi decisión el día después de que regresara a Beijing. No tenía poder para cambiar nada de esto. Era demasiado egoísta para abandonar a mi familia. La muerte no era una opción. Pero había una cosa que yo podía controlar. Entrar de nuevo en la oficina de Ethan fue como adentrarse en una vida completamente distinta. 2 abogados estaban sentados a nuestro lado cuando él firmó el contrato, estampando su huella digital en el papel. Yo hice lo mismo. Te dije que este niño no será un bastardo. Será mi primogénito, oficialmente reconocido. Repitió esas palabras una y otra vez. Yo le ignoré, doblando cuidadosamente el contrato y guardándolo. Cuando él se inclinó para besarme, lo empujé hacia atrás. Mañana por la noche, ven. Mi voz fue perfectamente calmada, tan calmada que sorprendió incluso a Ethan. ¿Por qué mañana? Sonreí levemente, porque mañana es mi día de ovulación. Si lo hacemos bien, no tendremos que repetirlo. La expresión de Ethan se oscureció, pero no perdió los estribos. En cambio, llamó a la secretaria Son para que me llevara de vuelta a la villa. No me demoré, saliendo inmediatamente. Al irme, oí el sonido de algo que se rompía dentro, pero no me volví hacia atrás. A veces me odiaba a mí misma. Incluso en esta situación, incluso con todo lo que había hecho, mi cuerpo aún respondía a él instintivamente. Pero rápidamente me resigné, si no podía luchar contra ello, ni detenerlo. Mejor disfrutarlo cuando dolía. Le mordí, le golpeé, cuando era demasiado brusco le insulté, le pateé. Y cuando se sentía bien, le correspondí los besos. Un hombre como Ethan, guapo, en forma, rico, poderoso y hábil en la cama, era mejor que cualquier juguete de Nueva York. Él debió de notar mi distracción, porque sus movimientos de repente se volvieron más bruscos. Mi cabeza casi golpeó la pared, pero él la atrapó justo a tiempo, con su mano amortiguando el impacto. Lila. Me miró desde arriba. No entendía, él había conseguido todo lo que quería. Entonces, ¿por qué sus ojos parecían tan llenos de anhelo? ¿Anhelo de qué? Me pareció absurdo. Un dolor sordo se extendió por mi abdomen inferior por sus embates anteriores. Fruncí el ceño, pateándolo ligeramente. Me estás lastimando. Pero Ethan agarró mi tobillo. Levantándolo más alto, se hundió lentamente, con su mirada fija en la mía hasta que estuvimos completamente, absolutamente unidos, más profundamente de lo que apenas podía soportar. Lila, susurró, bajando la cabeza para besarme con pasión, con rudeza. Di que me amas, Lila. Di que solo me amas como solías hacer cada vez. Lo había dicho una vez, en el pasado, cuando nuestros cuerpos se entrelazaron en la pasión, cuando el deseo nos consumió, jóvenes e ingenuos. No pude contener la oleada de emoción, susurrando tontamente esa palabra una y otra vez. Incluso me lancé directamente al peligro para recibir un cuchillazo por él. Incluso cuando nos separamos por primera vez, aún lo amaba. Incluso cuando nos reunimos 2 años después, no lo había olvidado del todo, no lo había soltado realmente. Nunca fui el tipo de persona que ama con audacia o que lo deja ir fácilmente. El primer hombre por el que realmente me preocupé, su recuerdo estaba grabado en mis huesos. Pero gracias a él, esa herida en mi carne y en mis huesos nunca sanó. Se puso mala, un recordatorio constante. Lo que los hombres llaman amor es lo más barato del mundo.
Nunca dije esas palabras esa noche. Ethan terminó abruptamente, sin entusiasmo. Se levantó, se duchó, se vistió y se fue de la villa sin mirar atrás. Todos los que rodeaban a Ethan podían notar su mal humor. Últimamente Lila estaba en Beijing, pero después de esa única noche, nunca volvió a visitar la villa. De vez en cuando regresaba a la mansión de la familia Bass, y al ver las expresiones titubeantes de sus mayores, se llenaba de una extraña satisfacción. Ellos le habían obligado a contraer matrimonio. Habían elegido a su esposa de forma cuidadosa. Ahora querían que se divorciara y volviera a casarse, y eso los humillaba, pero él se negaba a ceder. Picoteó su cena y luego se levantó para irse. El comedor cayó en silencio. Ethan soltó una carcajada amarga y se marchó. Su teléfono sonó repetidamente hasta que finalmente respondió. Se detuvo en medio del paso en esa fría noche de invierno. Una calidez repentina se extendió por su pecho. Por alguna razón, sonrió. Señor Bass, la señorita Lila ha estado enferma varios días. Se negó a que se lo dijéramos, pero su fiebre subió mucho esta noche. El doctor Jian está aquí para darle una inyección, pero ella no quiere cooperar. Estoy en camino. Ethan colgó el teléfono, dejando a su chofer atrás. Recorrió los 50 minutos de trayecto en menos de 30. El dormitorio estaba un desastre, con almohadas y mantas esparcidas por todas partes. Lila estaba acurrucada en el rincón de la cama, con el pelo despeinado, negándose a dejar que nadie se le acercara. Todos váyanse, ordenó calmadamente, entregando su abrigo a la sirvienta. Una vez que se fueron, se acercó lentamente a la cama. Lila. La pequeña figura encorvada tembló ligeramente. Él extendió la mano, acariciando suavemente su pelo despeinado. Ella no se resistió, así que se acercó más, envolviendo sus brazos alrededor de sus delgados hombros. Su cuerpo estaba ardiendo de fiebre, lo suficientemente caliente como para hacerle doler el pecho. Lila, ¿te duele el estómago de nuevo? Después de recibir ese cuchillazo por él hace tantos años, le había dejado una secuela, dolores fantasma en la cicatriz. Cada vez que se enfermaba, tenía pesadillas, recuerdos de ese día, la cara del atacante. Solo Ethan sabía sobre esto. No temas, ha terminado. Todo ha terminado, susurró, abrazándola con fuerza. Ese hombre fue arrestado hace mucho tiempo. Pasará el resto de su vida en la cárcel. Ahora estás a salvo. Tu cicatriz ha desaparecido casi por completo. Ethan le acarició la espalda suavemente, besándole la frente con ternura. Lila, por favor no temas. Estoy aquí. Aturdida por la fiebre. Ella abrió los ojos lentamente. Tardó un momento en reconocerlo, pero cuando lo hizo, su cuerpo se relajó ligeramente. Las lágrimas empezaron a caer una por una. Su piel estaba ardiendo, pero sus dedos eran helados, mientras se aferraba con fuerza a su manga. Ethan, soy yo, murmuró de repente. Una profunda aflicción llenó sus ojos. Ella se aferró aún más a su manga, llorando como una niña que ha sido injusticiada y que finalmente ha encontrado a su familia. ¿Por qué tardaste tanto? Él fue tan cruel, me golpeó. Ethan la abrazó más fuerte, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Después de ese ataque, Lila tuvo pesadillas constantemente. Él se quedó a su lado todas las noches, excepto por una breve ausencia. Cuando regresó, ella lloró así, aferrándose a él, sollozando de forma incontrolable. Si no estuviera delirando por la fiebre, nunca más sería tan dependiente de él. Nunca diría estas cosas. Él lo sabía claramente, pero se entregó al momento, saboreándolo. Lo siento, Lila, debería haber venido antes, susurró. Te prometo que nunca más te dejaré, nunca. Sus sollozos se calmaron y asintió, estornudando. Lo dijiste, no me mientas. No lo haré, nunca más te mentiré. A través de sus lágrimas, levantó la vista y le sonrió. Ethan, te amo. Él se quedó helado, paralizado, incapaz de moverse. No fue hasta que ella se durmió en sus brazos que poco a poco recuperó el sentido. Lila, susurró, presionando su rostro contra el de ella. Yo también te amo, Lila. Me enteré de que estaba embarazada a principios de la primavera del año siguiente. Quizás fue por el estrés constante, o por el daño persistente de la herida de cuchillo que me di por Ethan. Mi embarazo fue complicado desde el principio. Pasé los primeros 3 meses en el hospital, luchando por mantener al bebé. El segundo trimestre trajo 2 meses de tranquilidad. Mi relación con Ethan se suavizó ligeramente. Escuché que su esposa aún vivía en Francia, que nunca habían consumado el matrimonio. Los rumores decían que ya habían redactado los papeles de divorcio,
esperando el momento más beneficioso para anunciarlo. Pero nada de eso me importaba. Fui a mis chequeos prenatales, descansé y me centré en el bebé. A los 5 meses, pude sentir los movimientos del bebé, una sensación extraña y mágica que a veces me llenaba los ojos de lágrimas. Pero con más frecuencia de la que me gustaría admitir, las hormonas me impedían ignorar la presencia de Ethan, no importaba cuánto lo intentara. Cuando el invierno se apoderó de la capital, mi fecha de parto estaba a solo 20 días de distancia. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Ethan regresó a casa mientras yo estaba sentada en la terraza, absorbiendo el sol. Era un día inusualmente cálido, sin ni siquiera un susurro de viento. Me quedé dormida después de un rato. Cuando desperté, la sirvienta me dijo que Ethan había llegado. Lo ignoré con un movimiento de hombros. Bebí un pequeño cuenco de gachas calientes de la cocina y subí las escaleras. No tenía intención de pasar por su estudio ni de escuchar su conversación. Pero cuando pasé junto a él, oí que nombres familiares se filtraban por la puerta, el de mi padre, el de los antiguos jefes de mi padre y el mío propio. Una vez que ella dé a luz, encontraré otras maneras de recuperarla. Ninguna mujer puede soportar abandonar a su hijo después de llevarlo 9 meses en su vientre. Deja el tema del padre de Lila, que muera contigo. Asegúrate de que todos los implicados se callen. Nunca quiero oír otra palabra al respecto. 2 veces es suficiente, ir demasiado lejos puede rebotar en nosotros. Sabes que mi único objetivo es tenerla, no herir a su familia. Cuando se trata de ella, siempre soy débil de corazón. Me quedé de pie fuera del estudio, con las manos apoyadas en mi vientre hinchado. En ese momento, al escuchar sus palabras, finalmente entendí. Tontamente, había caído en su trampa desde el principio. Él me había estado manipulando todo este tiempo. Y el sufrimiento inocente de mi familia fue obra suya. ¿Qué había hecho nunca para que un hombre como Ethan se tomara tantas molestias solo para poseerme? ¿Por qué no me lo pidió directamente? ¿O creía que no era digno de un amor puro? ¿No creía que alguien podía amarlo por lo que era, no por su poder o su riqueza? ¿Yo era la Able o Ethan? Quise reír, pero no salió ningún sonido. Un dolor agudo se apoderó de mi abdomen, como si un cuchillo me cortara la carne por dentro. De repente, un chorro cálido se filtró por mi ropa, extendiéndose por el suelo en una charca roja. Mientras mis ojos se cerraban lentamente, oí que estallaba el caos, las sirvientas gritando. La voz de Ethan temblando de forma incontrolable, sus manos frías y temblorosas sobre mí. Quise abrir los ojos y verlo en su estado de desesperación. Pero estaba demasiado cansada, tan cansada. Solo quería dormir. Dio a luz a un niño varón a principios del invierno en la capital, el primer hijo de Ethan. Estaba débil por la hemorragia severa. No fue hasta el 3er día después del parto que tuve suficiente fuerza para sentarme. Ethan se apresuró a mi lado de la cama, sosteniendo al bebé dormido envuelto en una manta azul. Mi mirada se deslizó por el rostro del bebé, luego se apartó rápidamente. Lila, míralo. Sus cejas y su boca son iguales que las tuyas. Extendió el bebé hacia mí, con los ojos llenos de esperanza ansiosa. Pero giré la cabeza y cerré los ojos. Estoy cansada, quiero dormir. Ethan me miró, luego asintió lentamente. Está bien, lo llevaré fuera para que puedas descansar. Escuché cómo sus pasos se alejaban, la puerta abriéndose y cerrándose. El silencio se apoderó de la habitación mientras mis ojos permanecían cerrados. Vi la imagen borrosa del rostro del bebé, mis ojos, mi boca, esa pequeña vida que había crecido dentro de mí. Durante casi 10 meses. Ahora tenía que cortarlo de mi corazón. ¿Cómo no iba a doler? Pero no tenía elección. No podía mirarlo, ni siquiera por un segundo. Si lo hacía, nunca podría dejarlo ir. En el 7º cumpleaños del bebé, me desperté de una siesta y encontré algo nuevo en mi almohada, un sobre delgado de cuero. Dentro había varias hojas de papel. La primera decía, acuerdo de divorcio. Lo miré rápidamente y lo guardé de nuevo. Su matrimonio nunca me había preocupado, y su divorcio tampoco lo hacía. No era tan tonta como para pensar que podía hacer arrodillarse a un hombre poderoso, como las heroínas de las novelas románticas. Como Ethan había dicho una vez, su matrimonio fue una transacción para obtener el máximo beneficio. Su divorcio no sería diferente, motivado por el interés, no por mí. Esa tarde, Ethan trajo al bebé a mi habitación del hospital de nuevo. Ahora podía caminar unos pasos, así que había empezado a empacar mis cosas. Notó el sobre sin abrir en mi mesita de noche, su expresión se oscureció, pero rápidamente se recompuso, balanceando al bebé suavemente mientras se acercaba. Lila, ¿crees que tiene hambre?
Míralo, buscando comida con su pequeña boca. Extendió la manta azul hacia mí. Me volví para otro lado. Si tiene hambre, dile a la niñera que le dé fórmula. No podía soportar mirarlo, menos aún amamantarle. Ethan se rió. ¿Sabes quién le ha estado dando de comer últimamente? Yo. No dije nada, mirando por la ventana. Ethan siguió hablando sin parar. Incluso he aprendido a cambiar pañales. Ese pequeñín come como un lobo. Me despierta 2 o 3 veces por la noche. Se ha puesto más regordete estos días. ¿No quieres ver su pequeño rostro redondo? Antes de que pudiera responder, colocó al bebé a mi lado. Necesito hacer una llamada, Lila. Por favor, cuídalo un minuto. Salió de la habitación a zancadas antes de que pudiera oponerme. El bebé debía tener hambre. Abrió la boca buscando a ciegas, luego empezó a llorar. El sonido me atravesó el corazón, un dolor agudo y repentino. Mi instinto fue recogerlo. Pero cuando extendí la mano, me obligué a detenerme. Me di la vuelta y entré al baño, mirando mi reflejo en el espejo mientras las lágrimas se derramaban por mi rostro. El llanto cesó después de unos minutos, probablemente la niñera lo había recogido. Me sequé los ojos. El silencio vacío se sentía como un abismo, devorando todo. No podía soportarlo ni un segundo más. El día que me fui, el tiempo estaba lúgubre, igual que todos los otros días en que había abandonado Beijing. Le dije a las enfermeras que quería caminar en el pequeño jardín de abajo, negándome a que nadie me acompañara. Tenía pocas pertenencias. Dejé toda mi ropa y artículos de tocador, llevándome solo mis documentos de identidad. Nadie sospechó nada. Detené un taxi y me dirigí directamente a la estación de tren de alta velocidad. A medida que nos acercábamos, noté un coche familiar acercándose a toda velocidad por detrás. El impermeable de Ethan estaba desalineado, su pelo despeinado. El hombre alto y guapo que sostenía a un bebé llorando a gritos. Atrajo inmediatamente la atención de todos. Me envolví más con mi abrigo grueso. Ajusté mi sombrero y agarré mi bolso antes de bajar del taxi. Ethan me persiguió, con los ojos rojos de sangre. Lila, si no me quieres, te entiendo, pero, ¿cómo puedes abandonar a tu propio hijo? Una lágrima se escapó, pero no me volví hacia atrás. Mirando el vasto cielo libre que tenía delante, mi voz fue calmada. Sí, a ambos. Ya no quiero a ninguno de los dos. Lila, ¿podría tu corazón ser más frío? Sonreí. Sí, ¿sabes algo, Ethan? Cada minuto del último año contigo ha sido un puro tormento. Si rompes nuestro acuerdo esta vez, finalmente me volví para enfrentarlo, con mi mirada fría e indiferente. Pasaré el resto de mi vida sintiéndome disgustada solo de pensar en ti. Ethan no dijo nada. El bebé siguió llorando en sus brazos. Él lo sostuvo con fuerza y se fue, marchándose con paso firme sin mirar atrás. Me acerqué a la entrada de la estación, sin volver la cabeza ni una sola vez. No sabía que en el momento en que me fui, Ethan se había detenido. Se dio la vuelta, mirándome desaparecer en la multitud, sin darse cuenta de que sería la última vez que nos veríamos. Me casé tranquilamente cuando cumplí 35 años. Después de todos estos años, mi marido fue Liam. Después de que su carrera se recuperara, se había casado con otra persona. Pero el matrimonio solo duró 3 años. Su exesposa dio a luz a una hija, y se divorciaron amistosamente cuando la niña tenía 1 año. Liam no volvió a casarse, centrándose en criar a su hija. Nos reencontramos por casualidad cuando ella empezó la escuela primaria. Nos enamoramos lentamente, naturalmente, sin gestos grandiosos ni dramas. Fue como un vaso de agua tibia, un plato de gachas, la vida ordinaria que siempre había soñado. La hemorragia severa durante el parto me había dejado incapaz de tener más hijos. No me importaba, no tenía ningún deseo de hacerlo. Liam lo había considerado, pero una vez que se enteró de mi condición, dejó completamente el tema. La vida después del matrimonio fue simple. Liam me trató bien y su hija se volvió cercana a mí. A veces, cuando le peinaba el pelo o le compraba ropa, pensaba en ese bebé, solo por un momento. Su nombre era Elias Bosch. Después de todos estos años, seguía siendo el único hijo de Ethan. Ethan nunca volvió a casarse, nunca tuvo otros hijos, ni legítimos ni ilegítimos. Elías había sido inscrito en el árbol genealógico de la familia Bosch al nacer, el hijo mayor de Ethan y heredero de todo. Eso era por lo que había luchado, la única cosa que podía controlar. Lo había traído al mundo, pero nunca lo había amado. No era una buena madre. Podía odiarme, ignorarme, yo lo aceptaría calmadamente. Era solo una mujer ordinaria,
que nunca quiso luchar por abrirse paso en un mundo que no me pertenecía. Es por eso que había podido dejar Beijing atrás con tanta racionalidad. Ethan me había llamado despiadada. Tenía razón. Lo había amado una vez, pero no más de lo que me amaba a mí misma. Quizás por eso nunca había podido dejarme ir. En cuanto a Ethan, si realmente me amaba o no, dudaba que él mismo lo supiera. Y francamente, ya no me importaba. Elías Bosch. Vi a mi madre biológica unas cuantas veces antes de cumplir 18 años, pero solo de lejos, nunca me atreví a acercarme. La primera vez, su marido la estaba recogiendo del trabajo. Sonrió suavemente mientras caminaba hacia el coche. Una niña un poco más joven que yo saltó fuera y la abrazó, llamándola mamá. Ella se rió. Le acarició el pelo y la tomó de la mano mientras se marchaban en el coche. Me quedé de pie en la acera durante mucho tiempo, mirando hasta que el coche desapareció de la vista. Luego regresé con esfuerzo al hotel. Mi padre estaba fumando en la terraza cuando me vio. Sonrió y me hizo seña que me acercara. Cuando me aproximé, noté que sus ojos estaban ligeramente rojos. No le pregunté por qué. Tenía 14 años ese año, lo suficientemente mayor como para tomar mi primera copa con mi padre. Me emborraché rápidamente y tuve un sueño. En él, ella venía a recogerme de la escuela. Me acariciaba el pelo, me tomaba de la mano, sonriendo gentilmente. Lloré hasta que me desperté, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Fue la primera vez que lloré en mi adolescencia. Y la última. La segunda vez que la vi, estaba sola. Compró un ramo de flores en una tienda, luego se detuvo para comprar un helado. Después de comer uno, compró otro. No pude evitar sonreír, comía como una niña pequeña. Más tarde, recibió una llamada telefónica y se marchó apresuradamente. Tiró a regañadientes el helado medio comido, pero sus ojos estaban sonriendo, felices y satisfechos. Nunca me gustaron las cosas dulces, pero ese día compré 2 helados. Cuando regresé al hotel, mi padre lo notó. ¿Desde cuándo comes helados?, preguntó, quitándome uno de la mano. Comimos en silencio, ninguno de los dos mencionóla. Pero ambos sabíamos que ella estaba en nuestros pensamientos. Cuando cumplí 18 años, me iba a estudiar a la universidad en el extranjero. Fui a verla por última vez. Quizás fue el vínculo entre madre e hijo. Pero pareció sentir mi presencia, aunque nunca se dio la vuelta. Se detuvo en una tienda popular que vendía etiquetas de deseos, escribiendo un deseo para colgarlo en el árbol de fuera. Se quedó unos 10 minutos, luego se marchó apresuradamente en un taxi. Cuando me acerqué, las dependientas de la tienda me llamaron, dándome una etiqueta de madera. Una señora nos pidió que le diéramos esto a usted. Dijeron que la etiqueta era sencilla, con unas pocas palabras delicadas. Su letra, pensé. Deseando a Elías paz y salud. Agarré la etiqueta en mi mano, las lágrimas derramándose repentinamente por mi rostro. Quizás nuestro vínculo de madre e hijo había sido demasiado efímero. En esta vida, si hubiera una próxima. Quería ser esa niña pequeña, quería que me acariciaran la cabeza, que me tomaran de la mano y que camináramos juntos paso a paso. Regresé a casa de mis estudios en el extranjero cuando cumplí 24 años. Solo entonces supe que mi padre estaba terminalmente enfermo. Cuando me vio, el hombre que había estado postrado en cama durante meses se mostró aliviado. Hablando más de lo que había hablado en años, antes de volver a caer en inconsciencia. En sus momentos finales, susurró un nombre una y otra vez. Lila, Lila. Conocía su arrepentimiento, su deseo no cumplido. Había planeado nunca perturbar su vida pacífica, tal como él lo había hecho. Pero la sangre es más espesa que el agua. No pude resistirme. Me reuní con ella, contándole que mi padre se estaba muriendo, que quizás no le quedara mucho tiempo. Al principio pareció tranquila, sentada en silencio con las manos temblando. Sin decir nada durante mucho tiempo. Me disculpé para traerle una bebida caliente, dejándola sola. Cuando regresé, sus ojos estaban rojos, había estado llorando. No sabía qué sentir, pero una parte de mí se alegró por mi padre. Todavía lloraba por él. Debía haberle quedado un lugar en su corazón. Después de todo, le pregunté si volvería conmigo a Beijing para verlo por última vez. No se negó. Pero cuando nuestro avión aterrizó en Beijing, recibimos una noticia del hospital. Mi padre se había ido. Yo, su único hijo, no había estado a su lado. Y la mujer que nunca había olvidado nunca había podido despedirse. Se quedó allí, mirándome con desamparo. No dije nada, solo la abracé con fuerza. Papá se ha ido, susurré. Pero aún me tienes a mí. No temas.
No estás sola. Finalmente, levantó sus manos temblorosas y me abrazó de vuelta. Sus lágrimas cayeron calientes sobre mi hombro. Después de llorar durante mucho tiempo, se apartó, acariciándome suavemente la cara. Elías, a partir de ahora tendrás muchas responsabilidades. Tenía razón. Como único hijo de mi padre, él me había dejado toda su herencia en su testamento, dividida por igual entre mí y ella. Sabía que nunca aceptaría su parte, pero eso no importaba. La administraría por ella. No importaba lo que la gente dijera. No importaba cómo intentaran calumniarla. Siempre recordaría las palabras de mi padre. Ella te dio la vida, se arriesgó a todo para traerte a este mundo. Debes amarla con todo tu corazón. Después de todo, en este mundo, ella y yo éramos la única familia que nos quedaba. Mamá, susurré. El nombre que había practicado 1000 veces en mis sueños, atreviéndome finalmente a decirlo en voz alta. Mamá, mientras estés aquí, no tendré miedo de nada, no importa lo difícil que se pongan las cosas. Se secó las lágrimas, sus ojos llenos de calidez y orgullo al mirarme. Elías, vamos. Vamos a despedirnos de tu padre. Tomó mi mano, suave, cálida y fuerte. Dejé que me guiara, paso a paso hacia el futuro. Gracias por escuchar la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias maravillosas. Hasta la próxima.